comenzaremos con la teoría de intervalos. Daremos el concepto de intervalo, los distintos tipos, cómo se expresa un intervalo como conjunto numérico de números reales y cómo se representa gráficamente en una recta numérica. Si queremos escribir los números reales mayores o iguales que 2 y a la vez menores o iguales que 5, en forma simbólica lo escribiremos x, que pertenece a los reales, de manera tal que x sea mayor o igual que 2 y x es menor o igual que 5. En forma gráfica, representando los x mayores o iguales que 2, lo vemos en la gráfica en color celeste. Y ahí estamos indicando que el número 2, que está incluido en ese conjunto, lo representamos colocando un corchete en el extremo del número 2. Para los x menores o iguales que 5, en la gráfica verde, también indicamos que son todos los números que son más chicos que el 5, incluyéndolo al 5, por eso colocamos un corchete en ese extremo. Por lo tanto, si observamos ambas gráficas, como nos están pidiendo que cumpla a la vez ambas condiciones, nos quedará como resultado el conjunto numérico mencionado, el indicado en naranja como la tercera opción. Van a ser todos los números reales que sean mayores o iguales que 2, pero menores o iguales que 5, incluyendo al 2 y al 5, que estaría indicado con un corchete en cada uno de esos extremos. Por lo tanto, el conjunto numérico que habíamos mencionado recién, los x que pertenecen a los números reales mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 5, se puede escribir como un intervalo cerrado y se puede representar mediante la gráfica en naranja. Como pueden apreciar, la notación de intervalo tiene bastante relación con la forma en que escribimos la representación gráfica. Se escribe de esta manera: un corchete, el número 2, que es el extremo de ese intervalo, y el número 5 y otro corchete que indica que es el fin de ese intervalo. Como x es mayor o igual que 2, esto es lo mismo que escribir que 2 es menor o igual que x. Por lo tanto, la expresión anterior se puede escribir de la siguiente manera: intervalo cerrado, corchete en 2, hasta 5, corchete en 5, se puede escribir como los x que pertenecen a los reales, de manera tal que 2 es menor o igual que x y a su vez x es menor o igual que 5. Como acá podemos apreciar, podríamos aplicar propiedades de manera de no escribir tantas x y nos queda expresado esto como el intervalo cerrado de 2 a 5 es igual a los números x que pertenecen a los reales y se lee x entre 2 y 5 tomando al 2 y tomando al 5. Esa es la forma de escribir el conjunto de números reales con estas condiciones. Definiremos intervalo cerrado. Dados dos números reales m y n, donde vamos a suponer que m es menor que n, definimos intervalo cerrado a la expresión corchete m, n corchete, que esa sería la expresión que indica el intervalo cerrado, va a ser igual al conjunto formado por los números reales, de manera tal de que x, o sea, esos números reales, sean mayores o iguales que m y menores o iguales que n. Es decir, otra forma de decirlo es que los x estén entre m y n, tomando a m y tomando a n. Los valores m y n son llamados extremos del intervalo, que en este caso, en la representación gráfica, podemos ver
que se trata de un segmento marcado en naranja que va de M a N, de manera tal de que incluye todos los números, inclusive esos extremos M y N, que lo indicamos colocando un corchete en el extremo de ese segmento. Ahora tomaremos otra situación. ¿Qué pasa si queremos escribir los números reales mayores que 2 y a la vez menores que 5? A diferencia de la vez pasada o del ejemplo anterior, la única diferenciación es que no va a incluir ni el número 2 ni el número 5, ya que en forma simbólica son todos los números X que pertenecen a los reales mayores que 2 y menores que 5. La gráfica la vamos a representar también mediante un segmento, justamente con la misma idea anterior, solo que en este caso no incluye el extremo 2 ni el extremo 5. Al decir mayores que 2, podríamos estar pensando en cualquiera que sea de 2 en adelante. 2,1, 2,2, 2,01, etcétera, etcétera. El conjunto expresado en notación de intervalo se escribe con paréntesis de 2 a 5 y los X que pertenecen a los reales mayores que 2 y menores que 5. Lo mismo que habíamos planteado antes, decir que X es mayor que 2 es lo mismo que decir que 2 es menor que X. Por lo tanto, al conjunto indicado, intervalo abierto de 2 a 5, expresado con paréntesis en los extremos, se indica como conjunto a todos los números X pertenecientes a los reales, de manera tal de que 2 sea menor que X y X menor que 5. Como habíamos dicho, una forma más simple de expresar esto es decir que son todos los números reales que están entre 2 y 5. En este caso, como no incluye ni al 2 ni al 5, el intervalo se llama abierto y se lo representa mediante paréntesis. Por lo tanto, la definición de intervalo abierto, de manera similar a la anterior, será, dados dos números reales m y n, donde suponemos que m es más chico que n, menor, definimos el intervalo abierto a la expresión paréntesis m, n paréntesis, igual a todos los números reales, de manera tal que esos números x reales sean mayores que m y menores que n, es decir, que estén entre m y n. A esta expresión se la conoce con el conjunto de los números que estén con esa condición. Los valores m y n son los extremos de ese intervalo y la representación gráfica en la recta numérica va a ser también un intervalo representado en naranja, solo que en esta oportunidad los extremos m y n no estarían incluidos dentro de ese conjunto y eso lo indicamos colocando paréntesis en cada uno de esos extremos. Ahora vamos a proponer un ejemplo de intervalos semiabiertos. En este caso se van a dar dos posibilidades. Una de ellas es si queremos escribir todos los números reales que sean mayores o iguales que 7 y menores que menos 3. Como podemos observar, incluye al número 7, pero no incluye al número menos 3. Eso lo expresamos como un intervalo semiabierto colocando corchete en el número menos 7 y paréntesis en el número menos 3. Por lo tanto, el conjunto numérico van a ser todos los números reales x que sean mayores o iguales que menos 7, pero menores que 3. Eso en la recta numérica lo indicamos también con un segmento, como está mostrado en naranja, solo que en el extremo izquierdo, que estaría indicando al número menos 7, colocamos un corchete porque lo tomamos al número menos 7, y en el extremo derecho ponemos un paréntesis porque no estamos incluyendo en el conjunto al número menos 3.
Otro tipo de intervalo semiabierto, habíamos dicho que había dos posibilidades, es considerar que todos los números, por ejemplo, reales, que sean mayores que 3, pero a la vez menores o iguales que menos 1. Esto significa que no estaríamos tomando el menos 3, pero sí el menos 1. Por lo tanto, el intervalo semiabierto colocamos un paréntesis en menos 3 y un corchete en menos 1. Esto lo estaríamos indicando como el conjunto de números reales x, tales que sean mayores que menos 3, pero menores o iguales que menos 1. En la representación gráfica también va a ser un segmento, pero en el extremo izquierdo, que está representado el número menos 3, colocamos un paréntesis porque no lo incluimos en el conjunto, y en el extremo derecho, que está representado el número menos 1, colocamos un corchete que indica que estamos incluyendo al número menos 1. Damos la definición de intervalos semiabiertos, que también suelen llamarse intervalos semicerrados, depende cómo se los mire. Tenemos dos posibilidades. Una de ellas, dados dos números reales m y n, donde suponemos que m es más chico que n, menor, definimos un intervalo semiabierto a la expresión corchete m, n paréntesis, que es igual al conjunto de números reales formado por todos los x mayores o iguales que m y menores que n. Significa que estamos incluyendo al m y no al número n. Eso lo vemos en el gráfico, en el segmento indicado en naranja, que en el extremo inferior el m está tomado, por eso lo representamos con un corchete, y en el extremo superior el n no lo incluimos en el conjunto, por eso colocamos un paréntesis. La otra definición es al revés. Incluimos al n y no al m, por eso escribimos intervalo abierto en m y cerrado en n, de manera tal de que esté formado por todos los números reales, x que sean mayores que m, pero menores o iguales que n. Eso en la representación gráfica se indica un segmento en donde el extremo inferior, que está representado el número m, no está incluido en el conjunto, se coloca un corchete, y en el extremo superior, representado por el número n, se coloca un corchete. Todos los intervalos cerrados, abiertos, semiabiertos, trabajados hasta este momento, también son llamados intervalos acotados, pues se representan mediante un segmento de la recta numérica, y ese segmento está limitado por los dos extremos del intervalo. Lo incluya o no en el conjunto numérico, como habíamos visto, según si eran abiertos, cerrados o semiabiertos. Por lo tanto, ahora nos toca trabajar con intervalos no acotados. ¿Qué significa? Daremos distintos ejemplos. Si queremos escribir el conjunto de números reales que sean mayores que 8, lo indicaremos de esa manera, o también, como todos los números x que pertenecen a los reales, de manera tal de que 8 es menor que x. Gráficamente se va a indicar, como no incluye al número 8, estamos con el mismo criterio que anteriormente trabajábamos, se coloca un paréntesis en el extremo que está representado el número 8, pero la línea se marca, como está indicado en celeste, todos los números que sean mayores que el 8 y no tiene extremo superior. Como pudimos ver, no hay extremo a la derecha que limite el conjunto de números. Por lo tanto, ¿cómo vamos a escribir ese intervalo? Vamos a utilizar el símbolo del infinito positivo, pero no como un número, porque no es un número el infinito, pero sí indicando que
infinitamente se pueden conseguir números mayores que 8. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a expresar en términos de intervalo? Ponemos un paréntesis porque el 8 no está incluido al ser abierto, y luego el símbolo más infinito, y siempre vamos a colocar cuando intervenga un infinito un paréntesis que lo contenga. Esto estará indicando el conjunto de números reales que sean mayores que 8 y será llamado un intervalo no acotado y abierto. De manera similar con el conjunto de números reales mayores o iguales que 8. Comparando con el caso anterior, lo único que tenemos ahora es que estamos incluyendo al número 8. Estamos considerando todos los números mayores o iguales que ese número. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a denotar? Vamos a colocar un corchete en el número 8 indicando que lo estamos incluyendo, y por supuesto, como son infinitamente números mayores o iguales que el 8, colocamos más infinito con un paréntesis. Este se le llama intervalo no acotado cerrado. La representación gráfica en la recta está indicada por la expresión en celeste, donde en el extremo inferior, representado por el número 8, colocamos un corchete. Si queremos ahora escribir el conjunto de números reales que sean menores que 5, lo vamos a expresar, son todos los x que pertenecen a los reales, de manera tal de que x sea menor que 5. Gráficamente estaríamos mostrándolo en la representación marcada en verde, donde vemos que en el extremo superior, que está representado el número 5, colocamos un paréntesis indicando que no se toma el número 5. Estamos mostrando todos los números menores que 5. Vemos que de igual manera, como habíamos planteado antes, no hay extremo ahora a la izquierda que limite al conjunto de números. Por lo tanto, el intervalo se escribe utilizando el símbolo, pero ahora del menos infinito o infinito negativo. De nuevo, no como un número, porque no lo es, pero sí indicando que infinitamente se pueden conseguir números menores que 5. ¿Cómo lo vamos a expresar? Paréntesis, menos infinito, 5 y paréntesis en 5 porque estamos considerando todos los números reales que son menores estrictos que el número 5. A esto se lo llama un intervalo no acotado y será abierto porque no incluye el número 5. Y otra posibilidad también de escribir un intervalo no acotado será considerar a todos los números reales menores pero iguales, con posibilidad de ser iguales a 5. Lo indicaremos, paréntesis, menos infinito, como habíamos planteado en el ejemplo anterior, y el 5 acompañado de un corchete indicando que sí estamos tomando ese número 5, ya que el conjunto de números reales son todos los números x que sean menores o iguales que 5. Este se lo llama intervalo no acotado, pero es cerrado porque incluye el número 5. En la representación gráfica en verde vemos que en el extremo donde se representa el número 5 hemos dibujado un corchete indicando que ese lo estamos incluyendo. Vamos a definir los intervalos no acotados. Dados dos números reales m y n, con n mayor que m, o sea m menor que n, se va a definir los intervalos no acotados abiertos y los intervalos no acotados cerrados. La diferencia entre uno y otro va a ser que en los abiertos no se va a tomar los respectivos extremos, en cambio los intervalos no acotados cerrados sí se van a tomar, con lo cual lo representaremos con un corchete en cada uno de ellos. Por ejemplo, el intervalo que representa todos los números m, que va de m hasta infinito, estaría representando todos los números reales donde los x que están dentro de esos números reales son mayores que m. Lo mismo con el intervalo que va de menos infinito hasta n, sin tomarlo a n,
van a ser todos los números reales donde x sea menor que n. Y para los cerrados van a ser corchete m hacia el infinito y va a estar representado por todos los números x mayores o iguales que m. Lo mismo pasará con el último intervalo que incluye al número n. Por lo tanto, ahora nos toca hacer un resumen en esta primera instancia de todas las posibilidades que hay de intervalos acotados. En el caso de los abiertos en los dos extremos, los cerrados, que son cerrados en los dos extremos, y semiabiertos tanto en un extremo como en el otro. Tenemos en la primera columna cómo se expresa cada uno de los intervalos, en la segunda columna cómo se escribe como conjunto numérico, y en la tercera columna cómo se realiza la representación gráfica para cada uno de los casos. Y en este último resumen, lo que estamos planteando o proponiendo es la síntesis de todos los intervalos no acotados, que en este caso serían los abiertos, que van al más infinito o vienen desde el menos infinito, y los cerrados, que incluyen a los extremos, también que van hacia el más infinito en uno de los casos y vienen desde menos infinito hacia en el otro caso. En la segunda columna lo estamos mostrando o cómo se expresan esos intervalos. En la tercera columna mostramos cómo se expresan los conjuntos numéricos respectivos, y en la última columna lo que mostramos es cómo se representan gráficamente cada uno de ellos en la recta numérica.